El título que le puse es Periodismo, Flujo de Informaciones y Redes Sociales. Me parece que estos tres tópicos son muy importantes porque están ahora entrelazados dentro de un mismo universo, que es el universo de la comunicación, que es el que a nosotros nos interesa. En este sentido, yo he dividido mi conversación en dos partes, ¿no? Una es esta, ¿no? Cómo hacer el seguimiento a un hecho noticioso, que es una suerte de pasos, trucos y herramientas que nos van a servir para trabajar para hacer el seguimiento. La segunda etapa va a ser cómo vender tu noticia, que tal vez les puede interesar un poquito más, que ahí son algunas pautas que podrían funcionar para que el producto que nosotros elaboramos tenga mayor repercusión y tenga mayor alcance. Primero quiero definir el flujo de informaciones. El flujo de informaciones yo lo divido en dos partes, ¿no? Las tradicionales y las virtuales. Pero alrededor, como pueden ver en la diapositiva, que es muy básica y es PowerPoint, lo siento mucho, está el tema de las fuentes, ¿no? Que es un elemento que tenemos que considerar nosotros como principio y final de cualquier trabajo en periodismo. El periodismo no va a funcionar si esperamos que la noticia nos caiga en la pantalla de la laptop o que la noticia la encontremos en Twitter. El periodismo empieza y termina en las fuentes. El trabajo de calidad, si queremos que sea algo profundo, que sea algo significativo, tiene que ser con un proceso de reporteo riguroso y serio. Pero bueno, tenemos una suerte de ayudas desde el principio que son estas que yo les digo, ¿no? Las tradicionales son los servicios cablegráficos, las agencias de noticias locales, la televisión y la radio. Desde hace, acá hay algunos colegas que puedan dar testimonio de aquello, desde hace mucho tiempo que el periodismo fundamentalmente impreso tiene esta serie de insumos para hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque tanto los servicios cablegráficos como las agencias, que muchos dicen que son lo mismo, la radio y la televisión tienen la ventaja de la inmediatez. Entonces, nosotros que estamos haciendo seguimiento a un hecho noticioso, tenemos este insumo para fortalecer, para enriquecer, para diversificar el trabajo que estamos haciendo, ¿no? En cualquier caso, nosotros, por ejemplo, mañana va a ser el censo. Si yo quiero escribir algo del censo, voy a aprovechar, aparte de que no voy a poder salir a la calle, voy a aprovechar el tema de la radio, voy a aprovechar lo que me reporte la televisión, voy a aprovechar lo que me digan las agencias, que son las fuentes tradicionales. Yo voy a aprovechar para poder otorgarle al lector un pantallazo más completo, porque no puedo estar en todas partes. Me sirven entonces estas fuentes. Pero ahora ya tenemos otra clase de fuentes, que a mi juicio son igual de buenas, incluso pueden ser mejores si las usamos con propiedad, que son las virtuales. Aquí tenemos la primera, la del correo electrónico, ¿no? Nosotros, cuando uno hace un seguimiento a una noticia, tiene que saber que existen vías convencionales para obtener la información. Es decir, si a mí me interesa el censo, tengo que estar en la base de datos de noticias del Instituto Nacional de Estadística, tengo que estar en la base de datos de la Dirección de Comunicación del Ministerio de Planificaciones, porque son las dos fuentes primarias del censo. Entonces, si nosotros queremos hacer el seguimiento a un hecho noticioso, en este caso viene a ser el censo, tenemos que identificar estas fuentes y tenemos que ponernos en contacto con ellas, ir y presentarse: mira, yo trabajo en tal lugar, o tengo este sitio web, hacemos esta radio popular, tenemos un periódico del barrio, queremos recibir por correo electrónico las noticias, y le dicen al director, y los van a incorporar en una base de datos. Hay una infinidad de bases de datos con un flujo de información de por lo menos 50 o 60 correos diarios, que son los que yo recibo. Esto es casi 2 gigas, medio giga por día, entre audios, fotografías, transcripciones de conferencias de prensa, videos. O sea, la información está comenzando a circular. El detalle es que muchos de los ciudadanos no ejercemos nuestro derecho de control social y no estamos al tanto de que existen estas vías. Pero en Bolivia existe un decreto supremo que establece que cada institución estatal tiene que tener una unidad o una dirección de comunicación, y que ésta debe comenzar a viabilizar todas las informaciones que se efectúan en
dentro de la institución pública. Nosotros tenemos todo el derecho de estar en esas bases de datos, fundamentalmente si nos interesa, si a ustedes les interesa la minería, tienen que ir y decirle a la Dirección de Comunicación del Ministerio de Minería que los incluya en su base de datos para que ustedes puedan hacer un seguimiento. Muchas de las noticias importantes llegan a través de correo electrónico y como no se le da un seguimiento apropiado, pasan de largo, porque los periodistas a veces vemos, no, es un boletín oficial, seguramente es la información que le conviene a tal autoridad, a tal gobierno, a tal partido, entonces no funciona. Hay que estar pendientes de esto, porque es una fuente importante. Circula mucha información, circulan las conferencias de prensa íntegra, circulan las fotografías del hecho, y siempre si tienes un poquito de... si prestas atención, si sabes escarbar, puedes encontrar alguna cosa interesante. Después están los sitios web institucionales que en la misma línea en el país están estableciendo de una manera muy lenta, muy pobre, pero existen como fuente e insumo de información. Por ejemplo, el sitio web de la Cancillería es muy primario, muy básico, pero ahí suben las actas de algunos de los encuentros internacionales que sostiene la diplomacia boliviana. Ahí están los nombres de todos los embajadores, agentes consulares, cónsules y todo el servicio exterior que tiene el país. Entonces también es una fuente legítima de información y también es un espacio que nosotros tenemos que comenzar a consumir. Y finalmente están, como yo les digo, las redes sociales, ¿no? Que voy a hacer énfasis más adelante, pero yo ya la considero dentro de este universo del flujo de informaciones. Entonces el mapa es así: comenzamos un reportaje con nuestras fuentes, ellas nos van a decir la historia, nos van a contar lo que hay, aprovechamos nuestras vías de flujo tradicionales y las nuevas que estamos aprovechando ahora, y luego con esa información siempre es bueno volver a las fuentes. Tienes toda esa gama de informaciones que si es grande, y vuelves a la fuente para pedirle una última observación respecto a esto que estamos investigando. Ahora, en redes sociales yo he hecho énfasis en dos, ¿no? Porque estas dos son las que en Bolivia están generando mayor flujo de información, el Facebook y el Twitter. El Facebook yo lo coloco y lo uso de esta forma, ¿no? Yo lo manejo como una herramienta que me sirve para establecer nexos. Me sirve para establecer nexos no solamente con actores políticos, sino con, por ejemplo, otros actores mediáticos, con agentes sociales, con gestores culturales, con operadores editoriales, que es muy importante cuando quieres vender tu charque o quieres generar un poquito más de prestigio, y con el entorno de las personas. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Por ejemplo, en el caso de los políticos, ellos tienen un entorno, tienen familias, y no está mal que tienen vidas públicas, y no está mal que nosotros también aprovechemos las redes sociales para hacerles un seguimiento un poquito más cotidiano de lo que están haciendo. En ese sentido, el tener esto que yo le digo, el entorno, es muy importante, porque, por ejemplo, Unidad Nacional no solo es Samuel Doria Medina. Hay una serie de políticos que están detrás de Samuel Doria Medina. Él tiene un entorno tanto empresarial como político. Entonces también hay que seguir a estas personas, estar atentos, identificar a la gente para saber cómo puedes encontrar alguna sorpresita, puedes encontrar alguna primicia a partir del seguimiento de estas personas, ¿no? Después, el Twitter yo le encuentro dos funciones fundamentales, ¿no? Primero, el monitoreo. Como todos saben, el monitoreo es fundamental desde que nació el periodismo en el mundo. Entonces, el Twitter te da la posibilidad, si tú sabes establecer y sabes construir tu lista de gente a la que sigues, te permite prescindir de otros servicios, como el monitoreo web. O sea, no tengo que estar entrando todas las mañanas al sitio web de opinión, al sitio web del deber, al sitio web de la prensa, al sitio web del diario, al sitio web de La Razón, al de Página 7, para saber qué es lo que se está hablando, sino que si me armo una lista con estos diarios y con otras agencias de noticias, puedo prescindir de hacer el monitoreo medio por medio, porque por lo menos tengo los titulares a la mano y ya sé más o menos cómo seguirlos. La otra ventaja que tiene Twitter es que como
es ahora el más popular entre los políticos, no solo en el mundo, también en el país. Entonces te sirve para dar un seguimiento cotidiano, para estar pendiente dónde se encuentran, dónde han viajado. Por ejemplo, para la elección de Caracas era un secreto a voces que toda la oposición quería estar para celebrar la inminente derrota de Chávez, que al final no fue. Y claro, yo hice una nota de aquello y muchas de las pautas las encontré a partir de que ellos, al igual que cualquiera de nosotros, cuando vamos de viaje ponemos, no sé, comiendo unas arepas de pollo en Miraflores. Entonces te das cuenta de que estaban en Caracas, ¿no? Y claro, te sirve para, te da una pauta, te da una pista, te da como la puntita del hilo para que tú ya luego comiences a jalar. Ahora ya con estos insumos quería entrar, ¿no?, a lo que es el periodismo de investigación, que me parece que es la asignatura pendiente no solo del periodismo tradicional, sino es el gran desafío del periodismo que tienen aquellos que nos queremos considerar periodistas web. El periodismo de investigación no es nada nuevo y tiene tres elementos que yo he identificado que me parece que eran tan importantes hace 30 años cuando se lo inventó y siguen siendo tan importantes ahora en tiempos de internet. Que la investigación sea trabajo de reporteo. O sea, como les decía más al principio, tienes que ir a buscar a las fuentes, tienes que ensuciarte, tienes que caminar, tienes que estar en la calle para encontrar la noticia verdadera, ¿no? El trabajo tiene que ser novedoso y tiene que tener un impacto, tiene que generar interés en la población. Y finalmente, que tu investigación sea prolongada en el tiempo. Es decir, el periodismo de investigación no se puede hacer en un día, no lo puedo hacer yo para la edición del periódico de mañana. El periodismo de investigación es más profundo, te permite mirar el horizonte con mayor tranquilidad y plantearle al lector una cosa mucho más acabada, mucho más sólida. Para investigar en la web, me dieron un curso la anterior vez, me enseñaron a hacer una arquitectura de la investigación en la web. Esto significa aplicar algunas herramientas digitales para hacer el seguimiento concreto de un hecho. Si seguimos en el caso del censo, lo fundamental es construir y configurar tu sistema de correo electrónico, tu sistema de búsqueda y tus redes sociales para que recibas notificaciones sobre todo lo que está sucediendo en el censo. Todos conocen Google Alerts, es muy utilizado, es muy útil, es muy bueno el Google Alerts. Yo se lo recomiendo para varios temas, porque no solo te permite hacer una búsqueda en un corto plazo, sino que te permite hacer un seguimiento permanente de las cosas que suceden. Por ejemplo, yo en el caso de Bolivia y Chile, que tengo que hacer un seguimiento constante, tengo activadas alertas para enterarme de todo lo que sucede en el conflicto marítimo. Y así, en un día X en el cual yo no sospecho que puede haber una noticia, este propio sistema de correo me está alertando que algo ha sucedido o en Chile o en Bolivia, o tal vez en otro lado. El Twitter tiene el sistema de búsqueda y las etiquetas que también todos conocen, que aporta, que te sirve también para construir esta arquitectura que yo les digo, ¿no? Y el correo electrónico también, si sabes utilizar los filtros y recibes varias noticias a partir de los correos, porque yo estimo que la mayoría de ustedes, como yo, deben recibir entre 200 y 300 correos electrónicos al día. Entonces, si sabemos suscribirnos a los espacios correctos, configuras tus filtros de correo electrónico, configuras tus alertas de Google y tienes las búsquedas guardadas en el Twitter, ya tienes una arquitectura más o menos sólida que te permite saber qué es lo que está pasando en la web sobre cierto tema en particular. Ya puedes ir de a poco, ir cerniendo y limitando el espacio del inmenso universo que es la web a lo que realmente nos interesa. De ahí, si avanzamos un poquito más y hacemos filtros en el correo electrónico para cierto medio de comunicación que nos interesa, y hacemos listas con los medios de comunicación de Twitter a los que nosotros le damos credibilidad, estamos todavía limpiando y depurando mucho más nuestra búsqueda. Entonces ya tienes ahí toda una herramienta de investigaciones, como les decía, es construir una arquitectura, y esto no es un modelo cerrado, no es
Eso no es una cosa que hay que hacerla paso a paso, son algunas de las herramientas que yo utilizo, que les estoy comentando. Pero todos ustedes tienen sus hábitos de búsqueda, de uso de Internet distintos, y es importante que ustedes también descubran y cómo pueden construir su propia arquitectura para hacer seguimiento a hechos noticiosos desde la web. Ahora posibilidades sí, y en rojito le he puesto peligro. Pero las ventajas son las redes sociales. Como periodista, tú, si sabes manejar redes sociales, tienes una reacción mucho más inmediata frente a tu competencia. Últimamente todos los periodistas se han abierto cuentas en Twitter, están las 24 horas en Facebook, ya ni siquiera escuchan radio por estar colgados de las redes sociales. Sin embargo, es una realidad que todavía no la saben utilizar de manera correcta. Entonces, nosotros que tenemos un bagaje un poquito más amplio, podemos sacarle una ventaja muy significativa a los medios de comunicación tradicionales a partir de manejar redes sociales. Yo me acuerdo del 2009, cuando estalló este caso de terrorismo, cuando se desbarató la banda de Eduardo Rosa, El Deber, La Prensa, La Razón, los diarios estatales, comenzaron a reproducir unas informaciones muy fuertes y comenzaron a hacer sus propias investigaciones sobre lo que había pasado. Sin embargo, la gran noticia la dio un blog que se llamaba Oyeros de la Calle. Y este blog, porque sabía cómo hacer un seguimiento de otros blogs y sabía cómo hacer búsquedas en Internet, le sacó una ventaja que al final todos los diarios tuvimos que publicar la nota de un blog, cosa que debe ser la primera vez que pasó en la historia de Bolivia, que un blog le dio una patada, o sea, un golpe informativo a la prensa tradicional. Y ahora esto sucede absolutamente todo el tiempo, porque las redes sociales madrugan a los medios tradicionales a diario. Esta vez pasó como una situación excepcional cuando ya estaba comenzando a notarse el fenómeno. Y ahora esto pasa a diario porque la gente que tiene un celular y a veces ya ha visto una noticia, lo lanza desde ahí. Hace unas cuantas semanas por Twitter lanzaron que se cayeron unas casas por un deslizamiento porque tuiteó una de las que vivía en esa casa. Entonces, a partir de esa alerta, el resto de los medios de comunicación movieron sus unidades móviles. Entonces, es una ventaja, y si nosotros tenemos un blog, una página de noticias, tenemos que saber aprovechar la inmediatez que te otorgan las redes sociales. Otra ventaja que tienes es que puedes establecer otra clase de contacto con las fuentes de información. Una fuente de información tradicional nosotros la llamamos por teléfono o asistimos a su conferencia de prensa y nos limitamos a hacerle 2 o 3 preguntas sobre el tema del que estamos escribiendo y ahí concluye nuestra relación con la fuente. Es decir, la fuente nunca se va a acordar de tu nombre a menos que te mandes una barbaridad, nunca te va a identificar, vas a ser un periodista del montón. En cambio, la ventaja con las redes sociales es que puedes establecer otra clase de contacto con las personas, con los actores políticos, con los actores sociales, mediáticos, culturales, porque ya le puedes plantear, mira, yo estoy investigando este tema y me interesa que veamos esta parte. Entonces ella te va a registrar, va a ir dándose cuenta de que no eres uno del montón y se puede interesar además en su trabajo porque tú le puedes mandar, después de publicado tu artículo, tu nota, tu video, tú se lo puedes mandar después. Te permite realizar lo que yo les hablaba, los seguimientos cotidianos sin mayor dificultad, solamente saber configurarlos y te permite lo que les decía, ¿no? Que los actores se interesen finalmente en tu trabajo. Ahora, evidentemente existen peligros en el manejo de redes sociales y en el manejo de Internet. Y es por eso que hasta hace unos años varios de mis jefes me decían que el Internet no puede ser una fuente de información. Pero definitivamente lo es. Lo primero es la básica, ¿no? La fiabilidad de la información. Como Internet es una herramienta tan amplia, tan horizontal, te permite que cualquiera publique informaciones y que incluso se falseen cuentas. Han matado a Fidel Castro unas 700 veces en el último año a través de Twitter y hay medios que han caído en la trampa, ¿no? Está también la tentación de quedarse con lo que aparece en la pantalla, que es lo que yo les decía. No podemos escribir un reportaje utilizando Twitter, no podemos escribir un reportaje jugando en Facebook y buscando en Google. No te puedes quedar, es muy limitado, es muy corto. Entonces, es un peligro porque somos cómodos, porque yo soy muy vago, es un peligro que nos quedemos solamente con lo que vemos en la pantalla y que no salgamos a la calle, que es en definitiva donde está la información. Esto tiene que ver mucho, ¿no? con la poca rigurosidad en el manejo de la información.
que me parece, y yo hago énfasis en esto cada vez que converso sobre periodismo 2.0, sobre periodismo digital, sobre periodismo ciudadano. El gran desafío que tienen es que sus informaciones sean de calidad, porque somos muchos y porque van a haber en unos años muchos más, probablemente en 5 años haya 10 veces más emisores de información autodenominados periodistas ciudadanos o periodistas web. Entonces vamos a hacer muchos más y va a ser mucho ruido en el medio de todo. ¿Y cómo te vas a destacar? No te vas a destacar porque tu blog sea más bonito, no te vas a destacar porque manejes mejor Twitter o porque tengas más seguidores. Te vas a destacar en el mundo si tu trabajo tiene más calidad, si eres más riguroso y tienes mejores noticias, tienes mejores informaciones, mejores videos, mejores reportajes. Esa es la única forma. Los propios diarios impresos, y aquí hay varios que son testigos de ello, han girado hacia varios actores web. Uno de ellos está enfrente mío en este momento, que es el hombre que más entrevistas da en el país actualmente. Uno de ellos es Mario. ¿Por qué? Porque ha generado una información que a la gente le ha parecido importante, y los medios tradicionales, muy a su pesar, han tenido que darse la vuelta y llamarlo. Pero es así. Y si no planteas algo diferente, no te van a llamar. Entonces hay que apostar a esa calidad, y el periodismo digital no puede ser fácil. No porque sea solo poner un post en el blog o publicar una foto en Facebook, significa que eso es periodismo digital. No es tan fácil. Bueno, ya llegamos a la parte de cómo vender tu noticia, ¿no? Después de todo esto que hemos incorporado, de todas estas estrategias que hemos añadido, ya nosotros tenemos un producto que ojalá sea, como les decía, medianamente bueno. Entonces ya tenemos que pasar a una segunda etapa, y es una etapa también importante, porque la repercusión y la reacción de lo que tú produces, no solo que te produce una satisfacción personal muy importante, sino que te permite generar repercusión, que tu trabajo no se quede en un papel impreso o que se quede en una página web. A partir de eso, la primera cosa que yo veo que hay que hacer es la construcción de una red de contactos. La construcción de una red de contactos se hace ahora vía redes sociales. Ya no se hace a través de bases de datos de correo electrónicos, ya no se hace a través de una agenda telefónica, ya no se hace en un café, ya no se hace en un seminario. Ahora la construcción de una red de contactos se hace en una red social, porque todo el mundo está ahí. Los que no están ahí se están perdiendo el mundo. Entonces, bueno, todos ustedes saben manejar redes sociales mejor que yo. Yo quería darles idea de que realmente ahora este es el lugar donde se tiene que construir tus contactos, donde tú tienes que llegar no solo al político, no solo al protagonista, al futbolista, también tienes que llegar a tus colegas para que se mueran de envidia por el trabajo tan bueno que has hecho. Tienes que llegar a directores de medios de comunicación para que te comiencen a registrar de que estás haciendo un trabajo importante, a agentes editoriales para que cuando se te ocurra hacer una cosa más ambiciosa, ellos ya tengan conocimiento de tu trabajo, te conozcan tu trayectoria. Y todo eso está ahora en las redes sociales, incluso en Bolivia. Para eso tenemos que tener targets, ¿no? Las cosas que se publican, nosotros tenemos que también saber dirigirlas. No importa que tengas un blog o trabajes en un periódico o en una radio, no se puede quedar solamente en el papel impreso, en el dial, en la página web. Tienes que tener un público objetivo. Un público objetivo le llamo primero los lectores asiduos que existen, que es bueno tenerlos y es bueno consentirlos además. Cuando te plantean un tema o te sugieren una observación, hay que responderles y hay que retroalimentar, porque ese es tu público cautivo. Entonces hay que atenderlos. Después están los decisores políticos, que de una u otra forma, si tú haces una nota polémica, si tú haces algo controversial, se lo tienes que mostrar, incluso para pincharlo, incluso para que te putee, para que te trate mal. Pero está bueno que tú se lo muestres, porque si tú confías en tu trabajo tampoco te va a poder hacer nada. Pero de ahí ya veo que se ha abierto dentro del universo de redes sociales también otro aspecto, que son los clientes estratégicos. Los clientes estratégicos es lo que les hablaba antes, los agentes editoriales, que ya no solo son los dueños de medios de comunicación o los jefes de empresas editoras, sino también están ahora una suerte de ONGs que
producen al año entre 10 y 20 libros y derrochan papel que da miedo. Entonces está bueno que te acerques a ellos también para que si tú tienes algo de calidad les puedas mostrar que no se derroche papel en las mismas boludeces que se hagan siempre. De ahí están los jefes de redacción y directores que uno siempre quiere tener trabajo, ¿no? Entonces es estratégico que tu trabajo le llegue a los jefes de redacción y a los directores de la competencia, no solo para que vea que tu diario, que tu periódico, que tu canal o que tu medio esté ganando la pulseta, sino para que vayan identificando de que tú estás mejor, y si al día siguiente Página 7 se cierra, ojalá que algún otro diario me llame, ¿no? Medios internacionales miran a Bolivia, miran mucho a Bolivia desde hace 6 años. Entonces es importante que también sepan de que a partir de trabajos locales, a partir de trabajos de lo más básicos que nosotros hacemos, se puede llegar a medios internacionales, no necesariamente como el corresponsal estrella, pero te van a pedir una colaboración ocasionalmente y los medios internacionales pagan muy bien. Y también a colegas, ¿no? Porque es bueno que te conozcan en el medio, que intercambies tu trabajo, que tu trabajo tenga espacio entre el resto de los periodistas. Repercusiones. Me van a disculpar la falta de modestia, he puesto la tapa de mi libro. Pero repercusiones es una necesidad, es una urgencia. Es como que cuando tú, como te digo, hacer una noticia sin repercusiones es como jugar fútbol y no meter gol, es como bailar con una chica y no poder besarla después. Eso es hacer una noticia y que no tenga repercusiones. Entonces hay y existen algunos trucos, algunos métodos, algunas formas de que tu trabajo pueda generar repercusiones. Yo he apuntado primero cómo hay que prepararlo, la previa, digamos, que son los contenidos atractivos, los targets, generar adelantos, hacer una presentación, cuidar la presentación, que sea una presentación pulida, no solo en el sentido de una presentación social, sino en la presentación del producto como tal, ¿no? Pero me parece que estos elementos son importantes para que tú vayas preparando el campo para cuando lances tu producto genere repercusiones. A mí me fue muy bien lanzando adelantos de la investigación que hice, soltando cosas pequeñitas, pero que eran medianamente polémicas, entonces ya llamaba la atención. Y entonces, ya cuando publiqué lo que terminé publicando, no era una cosa que nadie conocía, ya era una cosa que tenía, y había alguna gente, unas cuantas personas que estaban esperando lo que iba a publicar. De ahí, claro, ya tienes que tener cuidado con tu trayectoria, ¿no? Es importante de que si nosotros queremos que la gente nos tome en cuenta, hagamos una exposición de nuestros trabajos anteriores. Y a eso me refiero a que, por ejemplo, no solo basta con tener el blog, sino que cuando publicas algo que te parece bueno, tienes que enlazarlo en tu Twitter, tienes que poner la nota, el link en el Facebook, tienes que crear una nota dentro del Facebook mismo, tienes que aprovechar todos esos espacios para que tu trabajo comience a circular lo más posible y también para que se genere un archivo de tus trabajos. Así cuando alguien quiera saber qué fue lo que ha escrito alguno de ustedes, van a saber a dónde ir, van a ir a su blog, van a ir a su Facebook o a su Twitter y van a poder leer lo que ustedes han hecho. Sirve mucho de eso porque en definitiva esa es nuestra carta de presentación. No es tanto en periodismo como en la web. Los cartones sirven, pero no son lo más importante. Y ahí sí, tú pagas con lo que escribes. Ese es como yo hablo en la cancha, más o menos, ¿no? Y lo más importante es interpelar a los actores, como yo les decía. Hay que llevarles el trabajo, hacerles llegar de alguna forma, que los comentarios te lleguen, que te devuelvan los comentarios, para que existe una repercusión. Tú haces una nota fuerte, tienes que ir al día siguiente a preguntarle a la autoridad, al involucrado, al acusado, al responsable de eso, tienes que ir a preguntarle qué opina de la noticia que tú has publicado, para que se generen repercusiones y al día siguiente ya no sea solo tu diario el que hable de lo que has escrito, sino que ya sea tu diario, los canales de televisión, y que la competencia se vea obligada con el dolor de su alma a escribir sobre el tema con el que madrugó la competencia. 4 aspectos fundamentales.
que se cultivan y que se tienen que cuidar son la credibilidad, la responsabilidad, la confianza y la rigurosidad. He hecho mucho énfasis en estos 4 aspectos durante toda la exposición, pero yo quería cerrar justamente con esto para decirles una vez más que el periodismo web no solo es poder utilizar una cámara de celular, sacar una foto, subirla a Twitter y decir que estás haciendo periodismo web. No solo es filmar con una cámara de fotos, subirle un blog, escribirle 2 parrafitos de contexto y decir que estás haciendo una noticia. Si el periodismo web quiere ser periodismo, tiene que conservar estos 4 elementos. Así como si el periodismo tradicional quiere sobrevivir, también tiene que volver y tiene que rescatar esos 4 elementos que en muchos casos ha perdido. La apuesta y la dificultad está para todos los sectores porque el periodismo es uno solo, es la herramienta la que ha cambiado. Es todo. Gracias.